Celebramos hoy el Domingo de la Divina Misericordia. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 20 del 19 al 31. Escuchemos el texto bíblico. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló sobre ellos su aliento y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con el Domingo de la Divina Misericordia concluimos esta octava de Pascua. Si nosotros hacemos memoria, el Evangelio que se propone para la vigilia pascual inicia con estas palabras: al amanecer de aquel primer día o el día de la resurrección. Y el Evangelio de hoy inicia con estas palabras: al anochecer de aquel día, el primero de la semana. Y es importante tener en cuenta esta manera de cómo inicia el Evangelio, ya que nos hace entender mejor lo que hemos vivido en esta semana de la octava de Pascua. Hemos contemplado, hemos meditado la resurrección del Señor y las diversas apariciones a los suyos. Claro, a lo largo del tiempo pascual seguiremos profundizando más en el misterio de la resurrección del Señor, pero ahora en concreto nosotros hemos reflexionado esto que es importante, la resurrección del Señor, ya que en ello se fundamenta nuestra fe. Pues hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Hoy es el día para dar gracias a Dios por su amor y su misericordia, que es infinita. Nos puede ayudar la oración del Salmo de hoy, el Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Sería bueno que cuando nosotros experimentemos el amor, la gracia, la misericordia de Dios, la respuesta a nuestras oraciones, hagamos nuestra la oración del Salmo. Doy gracias a Dios porque es eterna su misericordia. Damos gracias a Dios porque es eterna su misericordia. Y celebrar la misericordia de Dios es celebrar lo más propio de Dios. Dios es misericordia. ¿Por qué decimos que esto es lo más propio de Dios? Primero, porque así se nos ha revelado Él. Así se ha revelado a su pueblo como el Dios bueno y misericordioso. En el Nuevo Testamento todavía más, Jesús nos lo presenta como un Padre misericordioso. Recordemos el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, la parábola del Hijo Pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida, nos hace pensar cómo es Dios. Dios es un Padre misericordioso. Además, la misericordia expresa el ser mismo de Dios. Si queremos entender quién es Dios, cómo es Dios, tenemos que empezar a profundizar en el misterio de la misericordia. Si quisiéramos sacar una conclusión, podríamos decirlo en palabras del Papa San Juan Pablo II: así es Dios, rico en misericordia. Así concluía él
en aquel documento precioso que nos regaló, que se llamaba Dives in Misericordia o Rico en Misericordia. En Cristo nosotros hemos tocado, hemos visto, hemos palpado la misericordia de Dios. Justamente en el texto de la segunda lectura de Primera de Pedro 1:3-9, que es la segunda lectura de la misa de hoy, Pedro nos hacía ver este elemento. En Cristo, en su resurrección, nosotros hemos sido hechos partícipes de la misericordia de Dios. Cristo, por tanto, es el rostro visible del Padre, es el rostro visible de la misericordia de Dios. Dios, como ya he dicho antes, se ha ido revelando paulatinamente, poco a poco, pero en Cristo se muestra tal cual es. En Cristo Dios se nos ha manifestado como es. Y aunque parezca que repetimos la misma palabra, en Cristo Dios se nos ha revelado como el Dios misericordioso. Cristo pues nos ha manifestado, nos ha enseñado cuál es el ser mismo de Dios. Y no solo nos lo ha revelado Jesús, sino que nos hace partícipes de ese amor y de la misericordia de Dios, especialmente en los sacramentos, todavía más en la Eucaristía y la reconciliación. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús, después de resucitar y aparecerse a sus discípulos, lo primero que hace es desearles la paz y después da a su iglesia la potestad de perdonar los pecados. Reciban el Espíritu Santo, les dice, y a los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Por eso es que en la fórmula de absolución, cuando tú vas a la confesión, cuando tú y yo vamos a la confesión, el sacerdote impone su mano o las manos sobre nuestra cabeza y dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y derramó al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta fórmula de absolución, la Iglesia ha retomado lo que hace Jesús. Da el poder, da el Espíritu Santo, da la capacidad de perdonar los pecados, y la Iglesia mantiene vivo el sacramento de la misericordia en la confesión cuando absuelve los pecados en nombre de Cristo. No soy yo, no es el cura, no es el sacerdote, es Cristo quien te perdona. En la confesión se hace palpable el sacramento de la misericordia. Pensemos nosotros que el confesionario o en el sacramento de la confesión, nosotros vamos al trono de la misericordia, ya que el día que muramos nos vamos a presentar delante del trono de la justicia de Dios. Y si Dios se ha revelado así, en Cristo se nos ha expresado tal y como es, y nos quiere hacer partícipes de su misericordia, ahora la pregunta que nos puede surgir es: ¿y cómo tiene que ser mi respuesta a esa manifestación de Dios? Entonces, la respuesta más propia a la misericordia de Dios o a la devoción a la misericordia de Dios es la confianza. Esta palabra es clave para entender el misterio de la misericordia de Dios revelado en Cristo. Por eso es que cuando Jesús se aparece a Sor Faustina, le dice que en aquella imagen preciosa que todos conocemos, que ponga como firma: Jesús, yo confío en ti. La confianza es lo central en el ministerio de la misericordia, en el misterio de la misericordia, que tú y yo confiemos en ese Dios bueno que se nos ha revelado tal y como es. Y si queremos una respuesta bíblica, la tenemos en el texto de la segunda lectura. En los Hechos de los Apóstoles vemos la vivencia de las primeras comunidades cristianas. Lo tenían todo en común, meditan la palabra de Dios, asisten asiduamente a la Eucaristía, nadie pasa necesidad, son hermanos, discípulos de Cristo, hermanos todos, han experimentado lo propio de Dios y ahora ellos también tratan de vivir esa dinámica de la misericordia de Dios. Hay una oración muy bonita y muy sencilla que te puede ayudar mucho, y es la que Dios reveló a Sor Faustina y la Iglesia nos propone como modelo de oración, y es la coronilla de la misericordia divina. Es una oración tan sencilla y que te puede ayudar a recitándola todos los días,
para adentrarte en este misterio de la misericordia de Dios. Lo que repetimos es: por su dolorosa pasión, por la pasión dolorosa de Cristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y en esta oración sencilla, nosotros expresamos a Dios nuestra confianza en Él. En ti confiamos, a ti nos abandonamos. Por eso decimos: Jesús, en ti confío. Le pedimos al Padre misericordioso que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude cada vez más a confiar en Él. Pues que este domingo de la Divina Misericordia aprendamos nosotros a amar más a Cristo. Si Él se nos ha revelado así, dejemos que se manifieste en nuestra vida como el Dios bueno, como el Dios de la misericordia, y aprendamos a poner por obra también nosotros la misericordia de Dios. Feliz domingo, que Dios te bendiga.